a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Mi Dios y Padre nuestro, somos privilegiados, Señor, y muy bendecidos, Señor, el poder despertar en esta mañana, Señor. Felicidades, quería oírlo. Sin duda alguna, Señor, cada uno de nosotros desayunamos porque tú hiciste llegar el alimento, Señor, hasta nuestra casa. Te damos gracias porque estamos bien, tenemos salud. Mi Dios, no merecemos tantas bendiciones que tú nos das. Tu mano la has abierto, Señor, deliberadamente, Señor, a nuestro favor. Queremos agradecerte y también pedirte el perdón de nuestros pecados. Cuántas cosas escuchamos, vemos o pensamos y hacemos que quebrantan, Señor, tu santidad, y rogamos que tú nos perdones. Rogamos que sanes a los enfermos, como la familia de la hermana Esperanza, Señor, y a ella misma. También te pedimos, Señor, muy en especial por el hermano Hipólito, Señor. Padre, bendícelo. Hacía, Señor, mucho tiempo que no escuchaba de él, Señor. Ruego, Padre, para que le des la salida, Señor, a este problema o a esta enfermedad. Mi Dios, quiero pedirte muy en especial por nuestro pastor. Señor, úngelo con aceite fresco para que nos predique tu palabra, Señor. Te ruego, Señor, que de sus labios salgan, Señor, palabras sazonadas con sal. Que tu Santo Espíritu lo tome y lo controle, lo llene, Señor. Te ruego por todos los que vamos a estar escuchando de tu palabra. No dejes que el diablo, Señor, no dejes que Satanás nos distraiga. Te rogamos que nos ayude, Señor, a prestar toda nuestra atención. Que no estemos jugando, Señor, en la sala de nuestra casa o en cualquier lugar donde nos encontremos. Te ruego por el hermano Pablo, Señor, que nos va a leer una lectura bíblica. Que no solamente sea él el que la lea, sino que cada uno de nosotros tomemos tu palabra y podamos seguir esa lectura. Que al terminar este servicio, Señor, podemos decir, Dios me ha hablado, y nos ayudes a ponerla en práctica. Te rogamos que logres captar, Señor, nuestra atención. Es para nuestro propio bien, Señor, y para nuestro beneficio. Gracias porque la enfermedad no ha llegado, Señor, a ninguno de nosotros, creo yo, Señor. Te damos honra y gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Predique, pastor, adelante de su tiempo. Que Dios lo bendiga. Amén, hermano. Gracias y Dios lo bendiga a usted también. Gracias, hermano Pablo, por la lectura bíblica y gracias a Dios por cada uno de los que están aquí presentes a través de este medio. Que Dios los continúe bendiciendo, Dios los bendiga y luego por aquellas personas que van a escuchar este mensaje y van a ver en sus pantallas estos versículos bíblicos que Dios nos hable a cada uno de nosotros. Este capítulo que leyó el hermano Pablo es el capítulo 3 de Apocalipsis. Yo solamente voy a estar leyendo del 7 al 13 de este mismo capítulo y me voy a estar centrando en algunos versículos. Y el propósito de esto, hermanos, es para que veamos dos características de la iglesia que se va en el arrebato. De la iglesia que el Señor se lleva, vamos a ver dos características bien importantes y ese es el propósito de este mensaje, para que Dios nos hable, que estemos preparados, examinemos nuestra vida. Aquellas personas que no son salvos, pues que vengan a ser salvos, que vengan al conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y los que ya somos salvos, pues están supuestos o estamos supuestos a que estas características se den en nuestras vidas, porque vamos a ver algo bien importante que el Señor Jesucristo dice, le dice a la iglesia: por cuanto has guardado mi palabra y no has negado. Lo da por un hecho, A la iglesia que se va, da por un hecho de que estas cosas o estas características están en la vida de la iglesia, en la vida de cada persona que ha sido salvo. Vamos a hacer una oración y luego voy a leer el pasaje de Apocalipsis 3, del 7 al 13, y luego vamos a entrar en el mensaje. Padre, estamos en su presencia, Señor. Y Padre, nos acercamos delante de usted, Señor, con temor, con temblor,
porque es su palabra y es algo bien importante. Y no queremos, Señor, hablar cosas que no son conforme a su voluntad. Queremos hablar, Señor, su verdad, lo que en realidad usted nos está enseñando a través de su palabra. Y Padre, que la iglesia sea edificada, sea amonestada, y que aquellas personas que no le conocen, Señor, que vengan al conocimiento de la verdad, Señor, que ese es uno de los propósitos también, edificar la iglesia y que las almas que están perdidas se salven, Señor. Y ruego, Padre, que sea usted el honrado, el glorificado, y que sea usted quien esté usando esta palabra, que sea el Espíritu Santo, Señor, que nos esté guiando, que me esté guiando, que tome mi mente, mi boca, mis labios, mi lengua, Señor, mi ser, y que yo solamente sea un instrumento en las manos suyas, Padre. Se lo pido en el precioso nombre de Jesús y las gracias le doy. Amén. Dice la palabra de Dios, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Si en su Biblia encuentra estas palabras en color rojo, eso significa que son palabras dichas por el Señor Jesucristo. Aunque yo sé que no todas las Biblias están así, pero muchas de las Biblias tienen las palabras en rojo cuando son palabras salidas de la boca del Señor Jesucristo. Ahora, todo el libro de Apocalipsis fue enviado de primera mano a las 7 iglesias, estas iglesias que estaban en Asia, lo que hoy es Turquía. Vemos el mapa ahí en la siguiente, el siguiente cuadro del slideshow. Ahí Turquía, lo va a ver, es la parte de abajo de Europa. Turquía es parte de Europa y parte de Asia. Ahí es donde estaban esas 7 iglesias. Ahora, cada una de las iglesias simboliza una época del tiempo de la iglesia, desde sus inicios hasta que el Señor Jesucristo la quita de la tierra. Por eso son 7, por eso el número 7, porque este número significa la plenitud. La iglesia comienza con los apóstoles en el día de Pentecostés hasta el día que será llevada al cielo. Solo que la Odisea se queda a la gran tribulación. La Odisea son personas que aunque hoy en día existen, pero ellos se van a quedar a la gran tribulación. No podemos decir quiénes son, no podemos decir qué personas serán, porque pues no lo podemos, nosotros no conocemos el corazón de las personas. Pero sí sabemos que muchas personas se van a quedar, aunque sean personas que están dentro de alguna congregación. Ahora, la de Éfeso es la iglesia del tiempo de los apóstoles. La Esmirna es la iglesia sufrida por la gran persecución, por los emperadores romanos. Esa iglesia sufrió mucho, sufrió demasiado. Eso lo encuentra en el capítulo 2, versículo 8 hasta el versículo 11. Pero no lo vamos a ver ahora, pero solamente para que tengamos una idea. Esta iglesia fue muy perseguida por los emperadores cuando aún vivía el último apóstol Juan, porque ellos sufrieron mucha persecución por los emperadores romanos. Luego,
En la iglesia de Pérgamo, cuando un emperador romano llamado Constantino comenzó a ayudar a los cristianos, ahí terminó la persecución. Pero la iglesia comenzó a tener personas no cristianas y de ahí comienza su caída espiritual. Viene una desgracia espiritual, ya no había persecución, no estaban siendo perseguidos. Su vida física, su vida económica y todo había mejorado y no había ninguna persecución, pero su espiritualidad empezó a decaer y a decaer. Luego a esas personas se les permitió, de las personas que estaban dentro, no cristianas, se les permitió tener puestos de liderazgo y que viene siendo la iglesia siguiente, la de Tiatira. Entonces su caída continuó hasta llegar a estar muerta, que es la iglesia de Sardis, que se leyó en ese capítulo 3, que leyó el hermano Pablo hace un momento, los primeros versículos del capítulo 3, que son del 1 al 6. Ahí vemos esa iglesia de Sardis, una iglesia muerta, su pastor muerto y la mayoría de ellos muertos, la mayoría de la congregación. Y todo eso comienza un decaimiento espiritual hasta que llega a esa condición de estar muerta. Y el Señor Jesucristo, cuando envía esta carta a través del apóstol Juan, les exhorta al arrepentimiento. Aunque eran parte de iglesias cristianas evangélicas que se creían ser cristianos, pero no lo eran solamente personas religiosas. Ahora, hasta que Dios levantó hombres para traducir la palabra de Dios a diferentes idiomas, y uno de ellos fue el español, al español. Uno de los idiomas donde se tradujo la palabra de Dios fue al español, gracias a Dios por este hombre Casidioro de Reina, que Dios lo usó mucho para que nosotros podamos tener hoy en nuestros días la Biblia Reina Valera. Bueno, Dios usó a esas personas y hubo un gran avivamiento. De ahí es que comienza a reavivarse la iglesia, aunque con poca fuerza, como dice en los versículos 7 al 13 del capítulo 3 de la iglesia de Filadelfia. Tienes poca fuerza, dice, pero has guardado mi palabra. Entonces ahí comienza la iglesia a reavivarse y aunque, como dije hace un momento, con poca fuerza, porque no se puede comparar con la iglesia primitiva. La iglesia primitiva pues era una iglesia que tenía mucho poder del Espíritu Santo, por supuesto, no era un poder propio, personal, pero el Espíritu Santo los usaba en grande manera. La iglesia de nuestros días no tiene esa fuerza, ese poder, pero Dios nos demanda que guardemos su palabra, Dios nos demanda que confesemos su nombre, Dios nos demanda que no neguemos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y es algo, como dije en un principio, es una característica que la iglesia ha de tener. La iglesia ha de tener esa característica por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ahora, de ahí, de cuando este avivamiento, de ahí es que comienza a reavivarse la iglesia. Aunque, como dije en un momento, con poca fuerza, no se puede comparar con la iglesia primitiva. Y esta viene a ser la iglesia de Filadelfia, del pasaje que acabo yo de leer, de Apocalipsis 3, 7 al 13. Ahí en Apocalipsis es la iglesia de Filadelfia, es la iglesia en la cual nosotros estamos viviendo. Esta es la iglesia de nuestra era. Y esta es la iglesia que el Señor Jesucristo va a quitar de la tierra. La iglesia de Filadelfia, y el Señor le promete que nos va a guardar de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Cuál es esa hora de la prueba? Pues la gran tribulación. Es la gran tribulación, y aunque nosotros en nuestros días estamos pasando por una prueba de esta pandemia y no sabemos qué es lo que va a pasar, qué es lo que viene en el futuro, lo que sí podemos ver a través de todo esto es que la venida del Señor Jesucristo cada vez se acerca más. Cada vez podemos ver más cerca el regreso o el arrebato de la iglesia y el regreso de nuestro Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo arrebata a la iglesia. Este planeta entra en un gran caos horrible. Esto lo que estamos viviendo no es nada. Entrará pues en una paz ficticia por un periodo de tiempo. Después viene una gran tribulación horrible, porque la palabra del Señor nos enseña que la ira de Dios va a ser derramada sobre el planeta Tierra.
Y si la ira de Dios es derramada sobre este planeta, ¿quién puede detener eso? ¿Quién va a poder contener eso? ¿Quién va a poder decir no, no lo hagas? ¿O quién va a detenerlo? Nadie, absolutamente nadie. Es la ira de Dios derramada sobre el planeta Tierra por la razón de que la gente que lo rechazó, la gente que no quiso reconocer al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, la gente que blasfemó el nombre de Dios, la gente que se burló del sacrificio de Cristo, la gente que hizo todas esas cosas, va a entrar en un periodo horrible. Ahora, la iglesia que continúa después de la Filadelfia es la iglesia de la Odisea, que en realidad pues ya está entre nosotros esta iglesia. Estamos viviendo en el tiempo de la iglesia de Filadelfia, la cual será arrebatada, la cual será quitada, pero en nuestros días se puede ver ya la iglesia de la Odisea, porque hay muchas personas religiosas, muchas personas tibias que se conforman con muchas cosas, con iglesias donde se hacen tantas cosas que no son bíblicas. Entonces, esas personas tibias se van a quedar si no se arrepienten. La iglesia de la Odisea, estos son personas religiosas que no tienen el Espíritu Santo. Por esa razón el Señor los llama tibios, porque son personas que se creen ser cristianos, que están dentro de las congregaciones, aunque ahora no nos podemos congregar, pero cuando nos congregábamos y si nos volvemos a congregar, ahí estarán. Son personas que no han nacido de nuevo, que no han tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Por tanto, son personas religiosas. Tienen la apariencia de cristianos, pero no son cristianos. Reciben costumbres de cristianos, pero sin ser cristianos. Pueden aprenderse versículos bíblicos, pueden leer la Biblia, pero si no han nacido de nuevo, no son salvos, no tienen el Espíritu Santo. Aunque pertenezcan a alguna congregación, aunque se congreguen, es bien importante estar seguros de que hemos nacido de nuevo. Así de que vamos a ver qué dice el dueño de la iglesia, el Señor Jesucristo, cuáles son las características de esas personas cristianos verdaderos y que somos los que nos vamos a ir en el arrebato, que somos parte de esa iglesia de Filadelfia. Tengamos cuidado de no estar en nuestros días pensando que estamos preparados para irnos del arrebato y que somos parte de esa iglesia de la Odisea, que personas que se van a quedar, y como dice el Señor Jesucristo, por cuanto eres tibio, dice, te voy a vomitar de mi boca. Entonces es bien importante lo que vamos a estar viendo. Vamos a ver esas dos características que el Señor Jesucristo es quien las menciona. No es idea mía, no es idea de los pastores o de algún teólogo, no. Son características que el Señor Jesucristo menciona. Y lo menciona como prueba de quienes son la iglesia que se va en el arrebato. Esas características son mencionadas por el mismo Señor Jesucristo. Es algo bien importante. Él es el santo y verdadero, como él se menciona ahí en el versículo 7 de ese pasaje que leí hace un momento en el Apocalipsis 3:7. Él es el santo y verdadero. Él es quien la llamará a subir a su presencia, porque el Señor Jesucristo, Él es el que la llama. El Espíritu Santo es el que la sube, pero Él llama a su iglesia porque es su iglesia. Entonces, Él es el que dice, estas son las características. Así que es necesario ajustarnos a sus condiciones, estar seguros de que somos parte de los que se van en el arrebato. Ahí en el versículo 7, vamos a volverlo a leer, dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero. Esto dice el santo y verdadero. Santo el Señor Jesucristo, el verdadero el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dice que Él es el camino y la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es por Él. Él dice, luego continúa diciendo, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Estas son palabras del Señor Jesucristo. Por eso dije en un principio que las palabras que están en rojo son palabras salidas de la boca del Señor Jesucristo. Ahora dice que Él tiene la llave de David, o sea que Él tiene toda la autoridad para abrir y cerrar, abrir la puerta del cielo o cerrar la puerta del cielo a quienes no entran.
Entonces, Él es el que tiene toda la autoridad. Él es el santo, Él es el verdadero, Él es el que tiene toda la autoridad. En este versículo 7, él se presenta con estas características. Y en los siguientes versos nos da las dos características. El versículo 8 y versículo 10 nos da las características de las personas que serán guardadas de la gran tribulación, guardadas del tiempo de prueba que vendrá sobre este mundo entero. En el versículo 8 comienza diciendo, yo conozco tus obras. Ahora, para que no quede lugar a duda, comienza con estas palabras. Yo conozco tus obras. Por esta razón, al principio de este libro, Él se presenta como el que tiene ojos como llama de fuego. ¿Por qué, hermanos? Porque Él conoce nuestras obras. Él lo sabe todo. A Él no se le escapa absolutamente nada. Todo lo sabe. Conoce hasta lo más íntimo de nuestros pensamientos. Él conoce y sabe la intención de las cosas, el por qué lo hacemos. Lo que hacemos, lo que no hacemos. Y no solo eso, hay algo mucho más importante. Él conoce las intenciones del corazón. Él conoce nuestro corazón y Él conoce cada intención del corazón, el por qué hacemos las cosas. Y esto es bien importante, hermanos, que lo tengamos muy presente, porque a Él nada se le escapa. Cualquier cosa que la hacemos con una doble intención, si es con maldad, Él lo sabe. Las personas se pueden acercar con una sonrisa, se te pueden acercar a ti o a mí o a cualquier otra persona con una sonrisa, pero si en su corazón hay maldad, si su corazón no hay sinceridad, si en su corazón hay hipocresía, pues a la persona que no le estamos acercando o que se me está acercando, a mí me puede engañar o yo puedo engañar, pero a Dios no lo podemos engañar. Eso, todo lo que es falso, con el propósito de engañar, no podemos engañar a Dios porque Él conoce el corazón y Él conoce las intenciones de nuestro corazón y de cada corazón de cada persona. Así que, o sea que, delante de Dios no hay sonrisa falsa que valga. Delante de Dios no hay argumento o apariencia que valga. Eso no vale delante de sus ojos, porque Él todo lo sabe. Él lo sabe todo. Y nada le podemos ocultar o nada podemos ocultar delante de sus ojos. Ahí en Apocalipsis 1:14, ahí la palabra del Señor dice que su cabeza y sus cabellos eran como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Esto es al principio de este libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 14, Él se presenta como la persona que tiene ojos como llama de fuego. ¿Y cuál es la razón? Porque Él todo lo puede ver, todo lo escudriña con sus ojos. En Jeremías 17:9, ahí en el mismo cuadro del slideshow, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y lo hace en forma de pregunta. ¿Quién conocerá este corazón? Y en el siguiente versículo, el 10 dice, yo Jehová. El Señor conoce nuestros corazones y dice que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según sea el fruto de sus obras. Entonces, esto es bien importante, hermanos. Esto es algo que tiene que quedarse en nuestra mente, en nuestro corazón. A Dios no lo podemos engañar. Dios sabe todas las cosas. Tenemos que ser sinceros, honestos. Si somos cristianos, eso tiene que ser una característica en la persona salva, en la persona cristiana. Y cuando fallamos en eso, cuando no lo hacemos, el Espíritu Santo se va a encargar de redarguirnos, de hacernos sentir mal, de hacernos sentir que hemos fallado, que hemos pecado. Y eso nos va a guiar al arrepentimiento. Pero una persona que vive, que practica esas cosas, que así es su forma de vida, pues la verdad es que tiene que preguntarse si verdaderamente es cristiano. Porque ahí en Hebreos 4:13 dice la palabra de Dios, y no hay cosa creada que no sea
manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos ¿de quién? Del Señor, el Señor Jesucristo, el que tiene ojos como llama de fuego, el que conoce nuestras obras, como dice ahí en Apocalipsis 3:7, 3:8, perdón, dice, yo conozco tus obras. ¿Por qué? Porque Él lo sabe todo. Dice que todas las cosas que nosotros hacemos, sean en el corazón, sean externas, sea que nos escondemos de alguien, o sea que en nuestra apariencia hay una cosa, una sonrisa de apariencia, pero en el corazón hay algo malo, hay maldad, hay engaño, hay mentira. Dice que delante de los ojos del Señor están desnudas y abiertas a quien tenemos que dar cuenta. Entonces esto es bien importante, muy importante. O sea, así que en el versículo 8 de Apocalipsis dice, así que dice, yo conozco tus obras. Él conoce todas las cosas y es muy importante que nos pongamos a cuentas con Dios, que pensemos, que meditemos, que lo recordemos, porque a veces se nos olvida. Ahora, las siguientes palabras son que Él ha puesto una puerta abierta. Ahí en ese mismo versículo 8 dice que Él ha puesto una puerta abierta delante de la iglesia, delante de nosotros. Esa puerta abierta la vio Juan, el apóstol, en el capítulo 4, versículo 1, cuando fue llamado a subir al cielo con voz como de trompeta. Y esto es símbolo del arrebato. Esto es símbolo del arrebato, que él vio esto. Dice que después de esto miré, lo dice Juan el apóstol, dice, yo lo vi, lo miré, he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Esto es un símbolo del arrebato, porque si vemos ahí en 1 Tesalonicenses 4:16, dice que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, el Señor le dice a la iglesia de Filadelfia, le dice, mira, he puesto una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esto pareciera ser que lo que el Señor Jesucristo le está diciendo, tienes poca fuerza, pero no has negado mi palabra, has guardado mi palabra, no has negado mi nombre. Esa puerta está abierta para ti y nadie, absolutamente nadie la puede cerrar. O sea, en el día del arrebato que el Señor llama a la iglesia, esa puerta está abierta. ¿Por qué? Porque somos cristianos, porque hemos nacido de nuevo, porque tenemos al Espíritu Santo, y las características del cristiano nacido de nuevo, del que tiene el Espíritu Santo, es guardar su palabra y no negar su nombre. Esto es bien importante, esto es de suma importancia que se nos quede bien guardado. Una persona cristiana salva que tiene el Espíritu Santo le nace obedecer la palabra de Dios. No somos perfectos, no podemos obedecerla al 100%, vamos a fallar, vamos a pecar, pero una cosa vamos a hacer: arrepentirnos, pedir perdón. Señor, ayúdame, y nos vamos a doler porque fallamos en alguna área, y queremos una vez más restaurar nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Dios. Y cuando tenemos la oportunidad de confesar a Cristo, de hablarle a una persona del Señor Jesucristo, no lo vamos a negar, y el día que lo hagamos nos vamos a sentir horriblemente mal, tenemos que pedirle perdón, y a eso nos da el valor de hacerlo, de no negarlo. Entonces, cuando hay personas que se levantan contra nosotros, nace un coraje dentro de nosotros para hablar más de la palabra del Señor, no negar a Jesucristo, sino poner en alto el nombre del Señor Jesucristo, quien nos salvó, quien nos dio la salvación, la vida eterna, nos libró de ir a la condenación eterna, al infierno, y nos promete que nos va a llevar al cielo. Entonces hay
un coraje dentro de nosotros de confesar al Señor Jesucristo, aunque haya oposición, aunque haya gente enemiga que se levanta contra nosotros, gente religiosa o gente que no conocen nada de la palabra de Dios. Vamos a tener ese deseo. Número 1, por amor a las almas perdidas. Número 2, por amor a Dios. Y número 3, porque es algo que nace en nosotros, algo que está innato en nosotros de confesar a Jesucristo, porque le amamos, porque lo amamos y porque queremos que las almas se salven. Entonces es algo que está ahí en nosotros. Entonces dice la palabra del Señor ahí en el mismo versículo 8, dice, has guardado y no has negado. O sea, has guardado la palabra, no has negado su nombre, y lo está hablando en tiempo pasado, algo muy importante. Una persona o las personas, la iglesia, que lo están practicando, dice, no has negado y has guardado. Quiero leer el versículo, dice, yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Eso es el carácter de la iglesia. Es algo que le es impuesto. Es un carácter de la iglesia, el obedecer la palabra de Dios, y algo que nos es impuesto, el no negar el nombre del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo le dijo a los judíos, al pueblo de Israel, en Mateo 10, 32 y 33, dice el Señor ahí, a cualquiera pues que me confiese. Note usted que lo está hablando en forma presente o futuro. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré en un futuro delante de mi Padre que está en los cielos. Esto está hablándoselo a los apóstoles, a los judíos, pero a la iglesia lo dice como en un tiempo pasado, como algo que lo ha hecho. Dice, ya cualquiera que me niegue delante de los hombres una forma presente, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ahora, esto es bien, bien importante. Ahora, aclaro que el Señor no está hablando de una salvación por obras, sino que estas son características que demuestran nuestra salvación y la salvación de la iglesia, y que somos parte de esa iglesia, de la iglesia de Filadelfia. O sea, una persona que tiene estas características puede estar plenamente seguro de que es parte de la iglesia de la Filadelfia y que está preparado para irse con el Señor. Una persona que no niega la palabra de Dios, una persona que no niega el nombre del Señor Jesucristo, sino que desea en su corazón obedecer al Señor Jesucristo, obedecer la palabra de Dios. Así que estas son características que demuestran nuestra salvación y que somos parte de la iglesia de Filadelfia. Y el Señor Jesucristo, Él lo presenta, el Señor Jesucristo lo presenta como un distintivo de la iglesia que se va en el arrebato. Los versículos 10 y 11 de ahí de Apocalipsis 3, dice la palabra del Señor, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, por cuanto has guardado, o sea, tiempo pasado, o sea, o es un tipo de vida. Yo también, dice el Señor, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Ahora, esa hora de la prueba, pues entendemos que es la gran tribulación, porque en el libro de Apocalipsis estamos viéndolo, y después los siguientes capítulos que continúan, la tierra, este planeta Tierra y la humanidad de los que se quedan entran en un periodo horrible de gran tribulación. Entonces esa prueba que vendrá, dice, la prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra, dice el Señor que Él nos va a guardar, o va a guardar a la iglesia de Filadelfia, y por supuesto todos los que somos parte de esta iglesia de la Filadelfia. ¿Y cuáles son las características? Como ya lo dije antes, guardar la palabra de Dios, guardar la palabra de su paciencia y no negar su nombre, confesar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, yo sé que hoy la iglesia está siendo probada con esta pandemia, pero esta no es la gran tribulación.
Dios lo está permitiendo para probar nuestro corazón. Hoy en nuestros días estamos pasando por una prueba horrible. Bueno, Dios está probando. ¿Dónde tienes tu corazón? Tu corazón está en las cosas de este mundo, las cosas materiales, las diversiones, las vanidades, los lujos, o tu corazón está puesto en Cristo. Esto está sucediendo para probar nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón delante de Dios? El Señor Jesucristo, cuando reveló esto al apóstol Juan, fue para que el apóstol Juan lo llevara a las iglesias, a los pastores de las iglesias. Él quiere que cada pastor esté enterado de esto y lo prediquemos para que cada persona, cada miembro de las iglesias o cada persona que escucha se dé cuenta, porque muchas personas dicen me voy con él, o cantan ese corito que dice me voy con él, pero viviendo vidas perdidas que son una vergüenza para el evangelio, que se avergüenzan de la palabra de Dios, se avergüenzan del Señor Jesucristo y piensan que se van con Él. Y es necesario que estemos todos bien claros en esto, que estemos enterados en qué estamos parados. ¿Estamos en la iglesia de Filadelfia o estamos en la iglesia de la Odisea? Somos personas tibias. Eso es bien importante, de suma importancia. Dios quiere que los pastores estemos enterados de esto. Dios quiere que los pastores lo prediquemos, lo comuniquemos a la iglesia donde Dios nos ha puesto. Ahora, ahí en el capítulo 1 de la palabra del Señor, dice, el versículo 1 dice, la revelación de Jesucristo. Es una revelación de Jesucristo que Dios le dio. Dios se la dio a Jesucristo para manifestarla, para que se la revelara a sus siervos, en este caso al apóstol Juan, para que el apóstol Juan la comunicara a las iglesias. En aquel tiempo a las 7 iglesias que estaban en Asia, de ahí por supuesto se comunicó o se trascendió a las demás iglesias y nos ha llegado en nuestros días, gracias a Dios. Dice, para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Note usted que dice las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró, se la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Fue declarada para Juan, para que Juan diese testimonio de esa palabra a los pastores. Por eso a cada iglesia que empieza con Éfeso, y luego sigue Esmirna, sigue Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, dice al ángel de la iglesia. Esto quiere decir al pastor, al encargado, porque ángel quiere decir mensajero y el pastor es un mensajero de la palabra de Dios para que la comunique a los congregados. Dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Versículo 3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Hermanos, y realmente el tiempo está muy cerca. Estamos viviendo cosas muy difíciles. Esta pandemia, se están hablando de cosas extrañas, de que el nuevo orden mundial, y que el nuevo orden mundial sabemos que todo eso es diabólico, y quien va a manejar eso, va a gobernar todo eso, será el anticristo. No sabemos cuándo, pero de que estamos cerca, estamos muy cerca. Y es bien importante que eso lo tomemos muy en serio, muy a pecho. Leamos la Biblia, tengamos una buena relación con Dios. Y si estamos fallándole en algo, pidamos perdón y pongámonos a cuentas. Y si tú no eres una persona que tienes en tu corazón el confesar a Cristo, el guardar la palabra, pues arrepiéntete y busca al Señor con todo tu corazón. No sea que tú te vayas a quedar y vengas a ser parte de esa iglesia de la Odisea, que el Señor te vomita y te quedas y vas a tener que lidiar con una cosa horrible, terrible, donde el anticristo va a ser el gobernante de todo el mundo, el que va a exigir que las personas se pongan una marca, porque si no se marcan no pueden comprar, no pueden vender, no pueden trabajar, no pueden ni siquiera tener acceso a sus cuentas bancarias. Aunque tengan dinero, no van a tener acceso a esas cuentas bancarias.
tienen que ponerse la marca. Entonces, si no tienen esa marca, aunque tengan propiedades, lo que tengan, lo van a tener que dejar todo para huir, para esconderse, porque si no se marcan, el anticristo va a querer matarlos, va a querer torturarlos, o si no tendrán que pasar por la tortura. Pero gracias a Dios que estamos aún a tiempo, porque el Señor Jesucristo aún no ha llamado la iglesia a su presencia, aún no la ha arrebatado, y estamos a tiempo de ponernos a cuentas con Dios. Hoy puede ser el día de tu salvación, decir, Señor, yo quiero estar preparado. Yo no quiero ser una persona cobarde, que niego al Señor Jesucristo, que me avergüenzo de la palabra tuya, que me avergüenzo del Señor Jesucristo, y quiero ser obediente a tu palabra. Señor, ayúdame. Hoy es el día de salvación y lo puedes hacer hoy. Que Dios te bendiga, porque a mí no me resta más nada que decir. La decisión es tuya, es personal, solamente hacer una oración y que Dios nos ayude. Padre, estamos en su presencia. Le damos gracias por su amor, por su misericordia. Padre, gracias porque aún, Señor, estamos a tiempo, Señor. Si hay alguna persona que no ha puesto su vida en tus manos, Señor, que no ha sido salvo, que es una persona que se avergüenza de tu palabra, que se avergüenza de Jesucristo, Padre, hoy es el día de salvación, que se humille, que pida perdón por sus pecados y por su vida pasada, por todo, y que venga, Señor, a tus pies, y yo sé que usted está dispuesto a restaurarlo, a levantarlo, a darle de su Santo Espíritu, dale el poder, Señor, para que esa persona comience a ser un testigo fiel suyo, Señor. En sus manos encomiendo todo esto, las gracias le doy, y muchas gracias, Señor, por la oportunidad que me dio de compartir este mensaje. Úselo para su honra y para su gloria, y bendiga a cada uno de mis hermanos y a todos aquellos que vayan a escuchar esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, yo creo que lo único que nos resta decir es amén a la palabra de Dios, cada uno de nuestros corazones. Por eso la palabra de Dios nos dice que nos examinemos a nosotros mismos, hermanos, para ver si estamos en la fe, porque pronto, hermanos, ya la trompeta va a sonar y Cristo nos va a llamar a su presencia. Y si no estamos listos, hermanos, pues fue claro el pastor lo que nos predicó a través de la palabra de Dios. Así que vamos a orar una vez más para que Dios haga, hermanos, lo que Él quiere que su palabra haga en nuestros corazones, y pedir la bendición de Dios para despedirnos y saludarnos. Oramos una vez más. Mi Dios y Padre nuestro, tú dices en tu palabra que la misma palabra va a ser aquello por lo cual fue enviada, Señor. Tu palabra fue predicada, Señor, en nuestros corazones. Sería, Señor, una pérdida de tiempo, sería un desperdicio el cerrar nuestro corazón a tu palabra. Seríamos personas duros de corazón, Señor, si no nos arrepentimos, si sabemos que estamos mal delante de tu presencia y no nos arrepentimos. Seríamos duros de cerviz, duros de corazón, y no queremos ser así, Señor. Queremos estar en paz contigo. Queremos estar bien contigo, Señor. Queremos vivir una vida, Señor, transparente delante de ti. Si fallamos, Señor, correr a tus brazos para pedir el perdón. Queremos, Padre, que el día que esa trompeta suene, Señor, estar contigo, Señor, en la gloria, en el reino de Cristo, en las moradas eternas que tú fuiste a preparar para nosotros. Te ruego, pues, Señor, que tu palabra, Señor, halle cabida en nuestros corazones. Gracias porque nos diste la oportunidad una vez más de reunirnos, de escuchar tu palabra, de que el pastor nos predicara, Señor. Sobre todo, Señor, tú seas el honrado y el glorificado, y a ti te damos honra y gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén.